Hoy vamos a conversar sobre el vencimiento de plazos de contribuciones del pago de arbitrios al Servicio de Administración Tributaria de Lima. Hemos invitado esta tarde a la señorita Mónica Agüero. Mónica es gerente de servicios al administrado del Servicio de Administración Tributaria de Lima, el SAT. Vamos a tocar diversos aspectos en relación con las obligaciones que tenemos los ciudadanos que vivimos en esta gran ciudad de cerca de 11 millones de habitantes. Mónica, buenas tardes, bienvenida a la Agencia Andina. Buenas tardes, César, muchas gracias. El Servicio de Administración Tributaria agradece la oportunidad que nos estás dando ahora para poder presentar nuestros servicios y nuestro vencimiento. En principio, cuéntanos cuál es el trabajo del SAT y cuáles son las obligaciones que tiene el ciudadano de Lima en relación al Servicio de Administración Tributaria de Lima. Una definición sencilla es el que la gente dice que el SAT es como la SUNAT, pero claro, en chiquito, para Lima. Cuéntanos exactamente qué es el SAT y cuáles son las obligaciones que uno tiene con el municipio en este ámbito. A ver, el SAT es una entidad recaudadora, ciertamente, pero no necesariamente es el corazón del SAT, ¿no? Tiene dos grandes funciones, que son la de recaudar los tributos y a su vez también el de fomentar cultura tributaria. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que brindar servicios, tenemos que dar a conocer cuáles son las obligaciones que tienen los ciudadanos, ¿no? Tienen que ellos conocer en sí ¿Qué deben hacer para poder cumplir con sus obligaciones? Entonces nosotros mostramos eso en nuestras agencias, ¿no?, de atención. Ámbitos, ¿cierto? Recaudar, sí, fomentar cultura tributaria y entonces explícanos cuáles son las obligaciones que tiene el ciudadano de Lima en relación con los tributos que hay que pagar a la municipalidad. Así es, en materia tributaria son varios. Básicamente el impuesto predial, el impuesto vehicular, los arbitrios y también el impuesto de alcabala. Entonces, los ciudadanos, en el momento que ellos adquieren un inmueble, adquieren un vehículo, ¿no?, ellos tienen ya la obligación de contribuir, ¿no? Porque se supone que si nosotros adquirimos estos bienes es porque tenemos cierta capacidad contributiva. En ese sentido, de acuerdo a ley, tenemos también que contribuir con nuestra ciudad. Entonces se generan estos tributos, ¿no? El predial, vehicular, alcabala y arbitrios. Vamos por pasos entonces. El impuesto predial se calcula una vez al año, ¿cierto? Pero se puede pagar en partes. Así es, en 4 armadas. ¿El cálculo del impuesto predial lo hace el propio ciudadano a través del autoavalúo? O explícanos en detalle cómo se hace ese cálculo de este pago del impuesto predial. El impuesto predial es de naturaleza autodeterminativa, o sea, es el ciudadano quien puede determinarlo, ¿no? No es nosotros directamente, el SAT. Pero sí puede calcularlo, ¿no? De acuerdo a la norma hay ciertos tramos según los cuales va a aplicársele una tasa, ¿no? La norma dice que hasta 15 UITs si el valor de la vivienda, del predio, llega hasta 15 UITs. Así es, tenemos que pagar un 0.2%. 0.2%. Así es. Si llegamos hasta hasta las 60 UITs, ya vamos a pagar otro tramo, que es el 0.6%. Pasado ese tramo ya vamos a llegar a un 1%. Entonces, este cálculo lo podemos hacer nosotros con nuestros asesores de servicios o el mismo ciudadano, ¿no? Solamente aplicándolo al valor de su predio. Una precisión, el impuesto predial al SAT lo pagan los propietarios del Cercado de Lima solamente. Así es, en el Cercado de Lima todos los que han adquirido sus propiedades dentro del distrito van a ser los que son pasibles del pago del impuesto predial de sus bienes, ¿no? O sea, cada distrito se encarga de la cobranza de su impuesto predial. Ahora, pasemos al impuesto vehicular. ¿Cómo se calcula y cuáles son los plazos para pagar? Lo de los plazos en todo caso lo vamos a explicar al final porque ahí hay fechas fijas a lo largo del año, ¿cierto? Así es. En el caso del impuesto vehicular. En el caso del impuesto vehicular hay una tabla de valores referenciales que ya publica el Ministerio de Economía y Finanzas. Entonces, de acuerdo a esa tabla de valores, cada vehículo va a tener un valor y referente de ese valor se le va a aplicar el 1%.
El 1%. Así es, ese es el impuesto o la tasa que deben pagar por vehicular, ¿no? Ahora, ese impuesto se paga solamente por un determinado tiempo después de la compra, ¿cierto? Así es. Explícanos, por favor, Mónica, ese detalle. Sí, luego de registrado del primer registro que tiene el ciudadano, el contribuyente, en lo que es su NAR, en vehicular, en el registro vehicular, va a pagar los 3 años siguientes, ¿no? Si yo lo registro ahora, en este mes, empezaré a pagar a partir del próximo año durante los 3 años consecutivos. ¿Vale tanto para vehículos nuevos como para vehículos usados? Sí, es igual, es el 1%, pero igual va a ser siempre dentro del tramo de 3 años. Es decir, si yo compro en este momento un carro que tiene, no sé, 5 años, ese carro ya pagó el claro, porque como vehicular. le digo, siempre se va a medir desde la primera inscripción que tenga ese vehículo. Ah, ok. Entonces yo, si lo compro con 5 años, ya no tengo que pagar impuesto vehicular. No, ya no, porque desde mi primera inscripción, el siguiente año se contabilizan 3 años de pago de impuesto vehicular. Bien, entonces hemos visto predial, hemos visto arbitrios. No, vehicular. Perdón, vehicular. Explícanos ahora, Mónica, qué obligaciones tenemos en el campo de los arbitrios. Los arbitrios sí lo determina la misma administración tributaria, ¿no? Nosotros nos encargamos de verificar que todos los contribuyentes deban pagar una tasa, ¿no? En este caso los arbitrios son por lo que es limpieza pública, lo que es parques y jardines y también serenazgo, ¿no? Entonces, por esos 3 servicios. Montos? Las tasas se determinan de acuerdo a un cálculo que se hace y son montos potenciales también, ¿no? Porque el cálculo nosotros lo realizamos en base a todo un estudio que se realiza según la cantidad de residuos sólidos que pueda emitirse los diferentes usos que hay, digamos una casa habitación versus un restaurante versus un hotel, ¿no? Entonces se hace un cálculo anual de ver qué cantidad, digamos, de residuos sólidos puede generar una casa habitación, qué puede generar un hotel o un restaurante. Y en base a esas mediciones o estadísticas, nosotros generamos tasas para cada uno de ellos. Dado que una casa habitación no va a generar necesariamente residuos sólidos ni riesgos de peligrosidad, digamos, para lo que es serenazgo, tan igual como un restaurante o como un hotel, ¿no? Entonces, son mediciones o estadísticas que se hacen para lograr llegar a esas tasas. Pero de la información que ustedes disponen, contable, ¿cuáles son los montos aproximados? Un poco para tener la idea en el cercado de Lima. Es que eso varía, va a variar de acuerdo a la ubicación de las casas, ¿no? Porque si está cerca a un parque, su tasa va a ser más alta que aquella tasa que está lejana, ¿no? Aquella casa, perdón, un inmueble que está lejana a un parque. Si hablamos de un centro comercial, definitivamente va a generar mayor riesgo, mayores residuos sólidos. También se mide el frontis, por ejemplo, para lo que es el barrido de las calles. Entonces, una casa tiene un frontis normalmente de 12 metros, un centro comercial puede ser toda una cuadra. Entonces, las tasas van a ser diferenciadas, ¿no? Y de acuerdo a estadísticas. Revisemos entonces ahora lo último que nos faltaba, alcabala, me dijiste, ¿cierto? Así es. Explícanos en qué caso se paga alcabala y también un poco danos luces sobre los montos promedio. Bueno, en alcabala es de acuerdo al valor que tenga el predio, no al valor de venta. Puede ser el valor de autovalúo como el valor de venta el que sea mayor. Entonces ahí se aplica una tasa del 3%. En el caso de alcabala también hay una deducción. ¿3% del valor del inmueble? Del valor de venta o de autovalúo, el que sea mayor. ¿Ya? Y esto ya también son temas... Si compro, por ejemplo, un departamento que cuesta, por decir una cifra, 100.000 soles, tengo que pagar alcabala 3.000 soles, 3%. No, ¿por qué? Porque en el alcabala tenemos una deducción a favor del ciudadano, ¿no? Que son 10 UITs. La UIT ahorita está a 4.200, entonces son 42.000 soles que se restan, así pagaría es. sobre 58.000. Así es. Sobre la diferencia recién aplicamos el impuesto de alcabala, que es el 3%. Eso se paga cada vez que hay una venta, no importa que sea una vivienda nueva o de segundo uso. Ahí hay una pequeña diferencia también. ¿Por qué? Porque de acuerdo a ley, cuando es primera venta, sí está exonerada de lo que es impuesto de alcabala y solamente pagará por lo que es el derecho del terreno, el valor del terreno, ¿no? Pero las ventas siguientes sí. Sí, claro. Si yo lo compré directamente de un constructor que tiene que acreditar efectivamente que construyó ese inmueble, entonces estaremos exonerados. Cuando yo realice mi segunda venta, ¿no? Ahí sí va a ser ya
va a aplicársele el impuesto de alcabala, no va a tener exoneración. ¿Y quién tiene que pagar, el vendedor o el comprador? El comprador. El comprador. Así Es un 3% del valor del inmueble al que se le descuenta este primer tramo de 10 UITs. Así es. Ya estoy aprendiendo, mira Mónica, mira tú, ya estoy. Qué bueno, y espero que los ciudadanos ya estoy también estén un listo poco... para hacer mi declaración. Ahora vamos a lo siguiente, quería preguntarte, sumando los montos tanto del impuesto predial, impuesto vehicular, arbitrios y alcabala, ¿cuánto es lo que recauda el servicio, el SAT, al año en promedio, para tener una idea? Bueno, al año estamos nosotros bregando, ¿no? Estamos intentando lograr llegar a los 1.000 millones. 1.000 millones de soles al año. Así es, ¿no? Y todo eso es como nosotros somos un ente recaudador ciertamente, pero para brindar los recursos que requiere la Municipalidad de Lima para poder generar los servicios y para poder hacer las obras que Lima necesita, ¿no? Claro, porque una ciudad grande necesita seguramente bastante más que ese monto. Y ahora, otra pregunta que tiene que ver con cultura tributaria, morosidad. ¿Qué tan cumplidos somos los limeños a la hora de pagar tanto el impuesto predial, el impuesto vehicular, los arbitrios y alcabala? Mire, nosotros estamos ya casi al término del año, estamos alcanzando un índice de efectividad, prefiero llamarlo así en lugar de hablar de la morosidad. En lo que es el impuesto predial, estamos llegando a un 75% de efectividad de pago. Eso quiere decir que tenemos pues un 25% de contribuyentes todavía que tienen un margen de morosidad, ¿no? Y sobre ellos nosotros tenemos que insistir y convencerlos un poco de que ellos asuman sus obligaciones como corresponde. Eso es en predial. En predial, 75% de efectividad. Así es, que es un margen alto realmente. En lo que es vehicular estamos en más del 80-82% más o menos de efectividad. Es un poco más fácil ahí porque bueno, son 3 años nada más en los que contribuye el ciudadano, ¿no? A diferencia del impuesto predial que nosotros contribuye, sí, por siempre, ¿no? Mientras mantenga el inmueble en su propiedad. Vamos, la intención es que nuestro segmento de contribuyentes puntuales siga creciendo, ¿no? Ahora, estos pagos, que pueden ser significativos en algunos casos, no tienen que hacerse de una sola pasada, ¿cierto? Hay, digamos, plazos, facilidades que da el SAT para cumplir con las obligaciones. ¿Cuáles son esas facilidades, Mónica? Bueno, de acuerdo a ley en lo que es impuesto predial y impuesto vehicular, se puede pagar en una única armada, que es el último día hábil del mes de febrero, ¿no? Generalmente cada 28, ¿no? Dependiendo de cada año. Pero también la ley permite que se paguen en 4 armadas, ¿no? Y estas son en los meses de febrero, de mayo, de agosto y de noviembre, ¿no? Simplemente en cada siguiente vencimiento van a tener un reajuste, ¿no? Pero el vecino puede pagarlos, ¿no? En esas 4 armadas, ¿no? Se divide el impuesto anual en los 4 meses. ¿Y cuánto más sube el hecho de pagar en partes? Un poco pensando en qué tan conveniente es pagar todo de una sola pasada en febrero o esperar los 4 momentos, febrero, mayo, agosto y noviembre. No es tan significativo, sin embargo, bueno, el tema es que los contribuyentes, los ciudadanos suelen a veces olvidarse un poco de las fechas y terminan incurriendo en moras. Entonces sí tenemos un gran segmento que prefiere hacer el pago anual un poco para olvidarse ya de esa preocupación, de esa obligación. Si tengo la plata en el bolsillo, pago, pero y si no, claro, no me queda otra que... Pero no es significativo. Podemos hablar de repente por cada trimestre de unos un 2-3% más, ¿no? Correcto. Ahora, ¿cómo hacen ustedes para fomentar la cultura tributaria? Nos decías que es una también de las preocupaciones del SAT. ¿Qué están haciendo en ese campo? Es importante, claro, los ciudadanos sabemos que los recursos que aportamos sirven precisamente para que las cosas funcionen. Sin embargo, no está instalado así a todo nivel. ¿Cómo hacen? Claro. ¿Qué hacen ustedes para promover la cultura tributaria, Mónica? Bueno, una de ellos es nuestro programa de sorteos, ¿no? Cada término de vencimiento, llámese en febrero, en mayo, en agosto y en noviembre, nosotros realizamos luego de cada vencimiento de pago un sorteo para los vecinos. En cada vencimiento, en cada sorteo se están realizando premios como pasajes, ¿no? Internacionales o nacionales.
Son paquetes turísticos en esta ocasión, ahora en noviembre, a Colombia, a la isla de San Andrés, es para 2 personas. También hay otro paquete turístico nacional que es al balneario de Paracas, ¿no? También para 2 personas, se sortean bicicletas, se sortean tablets, ¿no? Entonces el vecino sí está interesado en realizar ese cumplimiento, ese pago puntual, ¿no? Dentro de la fecha. Si nos pasamos un día ya no vamos a poder participar en estos sorteos. Y además que viene la mora, sí, ¿no? Viene la mora. Otra forma de nosotros ya llevar la cultura, llevar el conocimiento de las obligaciones es ir a la misma ciudad. Tenemos un programa que implica que un grupo de nuestros asesores vaya a los mismos barrios. Entonces se instala una carpa, llegamos ahí con todo el conocimiento que sea necesario para ellos, los vecinos se acercan y podemos informarles lo que hacemos en nuestras agencias, ahí les informamos sobre sus obligaciones tributarias, qué deben hacer, qué requisitos tienen. Entonces, es una forma de llegar a ellos, ¿no? Porque a veces si el vecino no viene, tenemos que nosotros... Como Mahoma, ¿no? Si no, ¿cómo es el dicho? Si la montaña no va a Mahoma, Mahoma va a la montaña. Sí. Nosotros tenemos en la sede central que está en Girón Camaná 370, un módulo que se llama No al Tramitador. Entonces, en ese módulo tenemos una persona y está en la parte externa, afuera, donde directamente las personas pueden acercarse, ahí en las veredas, acercarse y conversar con nuestro asesor de servicio, sin tickets, sin colas, y poder tener la información inmediata. Tenemos ahí una computadora, una impresora para poder darle su información. Nosotros también estamos impulsando una mejor notificación, estamos estamos implementando, digamos, un grupo de vecinos nuestros que notifique. Por ejemplo, las cuponeras que van a salir en enero del próximo año, trabajamos con los mismos vecinos. Los vecinos conocen su zona, conocen a sus vecinos, las direcciones. Las cuponeras de predial y arbitrios. Así es, y de vehicular. Entonces tenemos un segmento grande, que son algo de 120 vecinos, me parece, que nosotros les damos, ellos trabajan con nosotros, ¿no? Es un programa muy simpático, muy potente, porque son vecinos, son adultos mayores, y a nosotros nos ayudan con una efectividad de notificación grande. Entonces, ahí, bueno, es el trabajo directo con el vecino, con el adulto mayor, y a su vez beneficiarnos nosotros con ser más efectivos, ¿no? Mencionaste el tema del adulto mayor. ¿Hay algunas facilidades, disposiciones que liberan a los adultos mayores del pago, de la obligación del pago de arbitrios, me parece que es? De impuesto predial. Del impuesto predial. Detállanos, por favor, porque ese dato es importante. Sí, hay 2 normas en ese sentido, una para el pensionista y otra para el adulto mayor, ¿no? Para el pensionista, ellos tienen la obligación de tener un solo predio en el Lima Cercado, unos ingresos que no pueden superar la UIT actual, que son 4.200. ¿Mensual? Sí, no deben superar, okay, ¿no? Ajá. Y bueno, sabemos que normalmente no superan ese monto. Y bueno, pueden dedicar de repente parte de su vivienda de repente la parte de la cochera, ¿no? Un porcentaje a realizar algún tipo de servicio o tener algún establecimiento comercial, ¿no? Ya, para esos vecinos, ¿cuál es la ventaja, la facilidad? Lo que pasa es que ahí va a haber una deducción de lo que es el impuesto predial, ¿no? ¿Les van a rebajar? Sí, hay una rebaja para ellos. Yes. El del adulto mayor es el hecho de que solamente llegan a una determinada edad, que son los 65 años, ¿no? O sea, no tiene que ser pensionista, ¿ya? Sino llega a esta edad y ahí va a poder también tener estas facilidades que tenía hasta hace 2 años, me parece, el pensionista. Ahora también los adultos mayores, pero en lo que es... ¿No tiene que pagar o paga menos? No, dependiendo, ¿no? Porque es posible que su vivienda, ¿no? El valor, el autovalúo de su vivienda sea un monto muy alto. Okay. Entonces, ahí va a pagar dependiendo de ese monto, ¿no? Entonces se le va a hacer una deducción y de lo demás podría pagar, pero es un monto menor. En casos seguramente excepcionales, donde haya vecinos que tengan algún tipo de discordia con el monto que se les ha asignado como obligación, ¿cómo pueden hacer para reclamar? Ya, bueno, ellos pueden acercarse directamente a nuestras agencias, tenemos 6 agencias en todo Lima, y pueden directamente con los asesores de servicio, o en todo caso pueden presentar en mesa de partes, en lo que es trámite documentario, sus
sus trámites, sus reclamos, pueden presentarlos y nosotros tenemos, bueno, la obligación de atenderlos, ¿no? No siempre van a salir a favor del administrado, pero... No, claro, nosotros tenemos que hacer la evaluación correspondiente dentro de un marco legal, ¿no? Si corresponde, se les tiene que dar definitivamente los derechos que ellos tengan, pero... ¿Hay un plazo para responder o se aplica el silencio administrativo positivo? En lo que es derecho tributario no se aplica el silencio administrativo, pero sí tenemos un plazo para las reclamaciones que son 9 meses máximo y nosotros resolvemos en mucho menor tiempo, ¿no? Bien, Mónica, recuérdanos cuál es la siguiente fecha para ya ir cerrando el programa. Invitamos a todos los ciudadanos a que nos cumplan con sus obligaciones tributarias. Este 29 de noviembre es el vencimiento del impuesto predial, del impuesto vehicular y de los arbitrios. Entonces los esperamos en todas nuestras sedes, la sede principal en Girón Camaná 370. Y además hay un horario especial, ¿no? Ustedes han ampliado ese horario. Cuéntanos, ya para cerrar, Mónica. Bueno, hemos iniciado e implementado recién ahora en noviembre el horario nocturno. El horario de atención nocturna es todos los primeros miércoles de cada mes. Vamos a atender en horario extendido hasta las 7 de la noche, ¿no? Ya, el primer miércoles del mes. El primer miércoles, ¿no? Siempre atendemos hasta las 5 de la tarde como cualquier institución pública, pero ahora vamos a extenderlo hasta las 7 de la noche para aquellos ciudadanos que por alguna razón no puedan asistir en el horario regular, van a poder tener bien, todos entonces, los servicios. digamos, no hay motivo como para no cumplir. Lo que sí, los ciudadanos, Mónica, queremos saber en qué se invierten los recursos que aportamos. Y ojalá, seguramente, los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas nos van a reportar esa información que es la que los vecinos, los ciudadanos también esperamos. Muchas gracias por tu visita a la Agencia Andina y por compartir esa información con las personas que nos siguen en el programa. Gracias, César. Bien, amigos de Andina al Día, hemos conversado con Mónica Agüero, gerente de servicios al administrado del SAT, el Servicio de Administración Tributaria de Lima. Hay plazo hasta el 29 de noviembre para cumplir con la cuarta y última cuota del impuesto predial, los arbitrios y el impuesto vehicular. Nos decía Mónica que alrededor de 1.000 millones de soles es lo que se recauda al mes, o es la aspiración de lo que se debe recaudar, y los peruanos, los limeños en este caso, queremos saber que nuestros aportes se empleen bien en beneficio de la ciudad y de todos los ciudadanos, que precisamente de eso se trata.